Hola, me da gusto saludarte. Hice este video especialmente para ti, para poder explicarte de una manera más gráfica en qué consiste nuestra propuesta. Y obviamente por qué necesitamos tu apoyo para que esta propuesta se transforme en un proyecto de ley que llevemos al Congreso. Así que vamos a ver básicamente dos cosas. Primero, que sí es posible tener pensiones con derecho a vacaciones. La parte penosa es de pronto que tal vez vamos a ver que esto pudo ser resuelto desde un comienzo, es decir, desde cuando el sistema AFP comenzó en el año 1981. El sistema de AFP partió bajo una premisa en donde las mismas personas iban a generar un ahorro producto de sus cotizaciones mensuales. A partir de este mismo ahorro iban a construir un fondo que iba a servir para tener una buena jubilación. Y la otra gran virtud que proponía el sistema AFP es que traspasaba la responsabilidad de pagar las pensiones del Estado a las mismas personas, porque eran las personas que a través de su cotización iban a formar un fondo lo suficientemente grande para financiar sus propias pensiones. La paradoja de esto es que desde un comienzo el Estado ha estado realizando aportes al sistema, como la entrega de un bono de reconocimiento a las personas que habían comenzado a cotizar en el sistema antiguo. Después los aportes del Estado se fueron entregando como pensiones básicas, como pensiones solidarias, como aportes estatales y finalmente como la PGU. Pero esta PGU está teniendo un costo para el Estado de más de 6.000 millones de dólares, cerca del 7% del presupuesto de la nación al día de hoy. Nuestra propuesta está basada en solamente el 4% del presupuesto, lo que equivale a menos del 1% del PIB. Un par de conceptos básicos que tenemos que entender en este sistema es que el dinero tiene una pérdida de valor. 1.000 pesos de hoy día no son o no valen lo mismo dentro de 12 meses. El costo de la vida va aumentando y eso es medido por el IPC. Eso lo corregimos utilizando la OF, dado que la OF tiene implícita, ¿verdad?, la corrección del IPC. Pero una OF sigue siendo una OF dentro de un año, solo que su valor nominal cambia en pesos. Y lo segundo que tenemos que entender es que este sistema está basado no en interés simple, sino que en un interés compuesto. No es lo mismo, por ejemplo, un 12% anual que un 1% mensual. Este 1% mensual se transforma en más o menos un 12,7% al año versus alguien que entregue solamente un 12% de interés al año. Parece poco esta diferencia, pero cuando hablamos del largo plazo, es decir, varios años, 10, 20 o 30 años, 12% anual en un interés simple, en 10 años uno podría suponer que son un 120%, equivale a que un ahorro crece en 1.2 veces, que en un interés compuesto crece más de 3 veces. El problema que hoy día vemos en nuestro actual sistema de FP es que básicamente no cumple. Por muchas propuestas que hayan y por mucho debate, el resultado final y la prueba empírica es que no logra entregar buenas pensiones. Y otro detalle o problema que vemos en el actual sistema es que precisamente porque está basado en un sistema de ahorro individual es excluyente y deja fuera a muchas personas, que son las personas que por algún motivo no pueden ahorrar o no se les cotiza. Por ejemplo, personas que se dedican al comercio, a la venta al detalle, las personas que trabajan en ferias libres, pero también deja excluido a otras personas que o bien trabajan en base a propinas, como los que cuidan autos, los que lavan autos, o incluso aquellas mujeres que, por ejemplo, se han dedicado al cuidado de los hijos. Por el hecho de no tener cotizaciones previsionales, las deja desamparadas, puesto que finalmente tienen un fondo que es cero. Por lo tanto, ¿qué creemos que debería tener un sistema de pensiones? Primero, que incluya a todas las personas. Nadie que haya nacido en este país debería quedar excluido de poder obtener una pensión al momento de llegar a la edad de jubilarse. Segundo, debe considerar a hombres y mujeres de igual forma.
Esto, por un lado, puede implicar ajustar la edad de jubilación, es decir, que ambas personas tengan que pensionarse a la misma edad. Debe generar un equilibrio para que hombres y mujeres se jubilen al menos con una pensión básica en igualdad de condiciones. Tercero, debe tener considerado el hecho de entregar rentas de por vida, o sea, rentas vitalicias. No puede entenderse un sistema de pensiones basado en una cantidad de dinero que se puede terminar. Es decir, no debería estar condicionado a que en el tiempo la pensión se acabe, porque la pregunta es, ¿y luego qué? Y lo peor de todo es que esto puede ocurrir en el peor momento de la vida de una persona, es decir, cuando más necesita recursos, dado su edad, porque en la medida que avanzamos en edad van apareciendo también enfermedades y mayores costos, por lo tanto no tiene ningún sentido que a una persona se jubile y que reciba una pensión por una cantidad de tiempo y que esté expuesto a que esa pensión de pronto se termine. Y por último, un sistema de pensiones debería no estar basado en el gasto, sino que en el ahorro. Esto equivale a decir a que esté basado en las rentas que se generan a partir de un capital y no un ahorro que se va a extinguir. Y esto porque también creemos que esta forma de mirar en las pensiones trae también consigo mayor crecimiento al país, por la vía de que se producen mejores oportunidades, más empleo y eso finalmente es sinónimo de mejores salarios. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido del actual sistema? Hemos aprendido que el ahorro es importante. Basado en eso mismo, hemos aprendido también que es importante que sea una edad temprana de cotización. Las personas comienzan a cotizar una vez que están trabajando, o sea, son mayores de edad, vale decir a los 18 o 20 años de edad. En el caso de los profesionales, sus primeras cotizaciones parten recién a los 25 años. Y lo otro que hemos aprendido de este sistema es que los intereses, vale decir, las utilidades que se generan a partir de un ahorro, no da lo mismo una tasa del 4% a una del 7%. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Supongamos que un padre de familia va a nacer a su hijo y sabiendo de este problema decide hacer algo por él. Abre una cuenta de ahorro a su nombre al momento de nacer con una cantidad de 100 UF. Y el plazo es a 50 años. Momento, ¿verdad?, en el cual este niño que acaba de nacer va a poder hacer uso de este fondo. Así que veamos cómo se comporta este ahorro. En el actual sistema tenemos 5 multifondos que van del menos riesgoso al más riesgoso. Y estas han sido las tasas promedio, ¿verdad?, de rentabilidad de cada uno de los fondos. El fondo E ha obtenido rentabilidades del 3,7%, el fondo D del 3,51%, el fondo C del 4,14%, el fondo B 4,7% y el A 5,41%. Por lo tanto, si estas 100 UF estuvieran depositadas en el fondo E, se transformarían en 615 UF. En el fondo D se transformarían en un plazo de 50 años en 561 UF. En el fondo C se transformarían en 760 UF. En el fondo B se transformarían en 990 UF. Y si esas 100 UF hubiesen sido puestas en el fondo a esta tasa, en un plazo de 50 años, se transformarían en 1.393 UF. En plata, en dinero, al día de hoy, calculado en la UF actual, estos serían los montos. Un ahorro de 100 UF, puesto en un año cero a un plazo de 50 años,
irían desde los 22 millones en su condición mínima a los 54 millones de pesos. Pero el fondo C, si uno considera el inicio del sistema, vale decir, del año 1981 a la fecha, el fondo C ha obtenido una rentabilidad promedio del 7,15%. Por lo tanto, un ahorro de 100 UF en un plazo de 50 años se transforma en 3.159 UF, lo que equivale a 123 millones de pesos. Por lo tanto, si nuestro objetivo es lograr pensiones con derecho a vacaciones, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto dinero necesita una persona para obtener una pensión que le permita tener una vida tal que incluso pueda planificar sus vacaciones. Y se supone que una persona que ya está en edad de jubilar a los 60 o 65 años de edad, desaparecen muchos de esos gastos. O sea, ya no debería estar pagando dividendos, ya no tienen niños en edad escolar. Por lo tanto, el tener una pensión equivalente o muy cercana a un ingreso mínimo los deja con mucha más holgura. Y eso significa que serían pensiones que sí le permitirían planificar una vida tal que sí tendrían derecho, por ejemplo, a salir de vacaciones. Si uno entra en la web a cualquiera de las páginas que nos permiten calcular nuestra pensión, vamos a llegar a la siguiente conclusión: que deberíamos tener un fondo ahorrado cercano a los 100 millones de pesos para obtener una pensión equivalente a unas 11,5 F, lo que en dinero al día de hoy serían cerca de 520.000 pesos. Lo importante que se entregue en UF es que va a ser un monto que mensual o anualmente se va a ir reajustando conforme a cómo va creciendo el UF. Por lo tanto, este monto también debería ir creciendo en la misma proporción. Así como al día de hoy ya sabemos cuál es el monto que una persona debería tener ahorrado para obtener una pensión equivalente o cercana a un ingreso mínimo, podemos hacer el sentido inverso. Es decir, a partir de este valor futuro, calcular cuál debería ser el valor presente. Y con eso determinar cuál debería ser el ahorro inicial o cuál debió haber sido el ahorro inicial para que una persona al día de hoy tuviera ya un fondo equivalente a 100 millones de pesos, lo que equivale a haber alcanzado un ahorro de 2.500 UF. Por lo tanto, nuestra propuesta requiere obviamente el aporte estatal, un aporte inicial que se va a extender por un periodo de 50 años. Que las personas van a tener que pagar a los 50 años de edad un ahorro que durante 50 años acumuló ganancias e intereses, pero a valor presente. El presupuesto de la Nación hoy día está llegando a los 90.000 millones de dólares. Nosotros estimamos que el 4% de ese presupuesto debería ir destinado a la creación de cuentas individuales de ahorro por cada niño nacido vivo en el país. Si uno consulta la estadística, vamos a ver que nacen alrededor de 180.000 niños cada año en Chile. Y destinar el 4% del presupuesto a cuentas individuales por cada niño nacido vivo significa que deberían ser depositadas como cuenta inicial en una cuenta de ahorro a nombre de cada uno de esos niños un monto cercano a los 450 UF. Esas 450 UF van a ganar intereses y reajustes en un plazo de 50 años. Y cumplido ese proceso, ese periodo, las personas que nacieron en ese año y a quienes les fueron depositados este monto inicial, tienen que pagar a valor presente este rescate. No necesariamente van a ser 450 UF porque este monto se va a ir actualizando conforme el presupuesto de la Nación,
pero va a ser un monto mucho menor al que 450 OF se transformen dentro de un periodo de 50 años. ¿Por qué a los 50 años? La palabra jubilación tiene su raíz etimológica en el hebreo y viene de júbilo. Y en la tradición hebrea es 7 periodos de 7 años, lo que hace un total de 49 años. Por lo tanto, el año 50 era un año de descanso. Eso por un lado. Pero la principal razón de por qué a los 50 años es que las personas a esa edad pierden su empleabilidad. Hay muchas personas que a los 50 años ya no pueden generar los mismos ingresos que generaban antes porque pierden competitividad en el mundo laboral. Y eso hace que de pronto pongan en riesgo su patrimonio. He visto a muchas personas que a los 50 años pierden su empleo y les cuesta mucho volver a recuperarlo o al menos un empleo que les permita mantener su misma condición de vida. Y han tenido que incluso perder sus casas, producto que no pueden seguir pagando el dividendo. Por lo tanto, a los 50 años de edad, estas personas podrían hacer uso de este fondo y desde los 50 años ya estar recibiendo una pensión que les permitiría suplir esa diferencia en su ingreso y con eso obviamente no poner en riesgo su patrimonio ni otras cosas. Esta propuesta tiene dos opciones. Lo primero es utilizar este fondo a los 50 años de edad como un aporte adicional a su sueldo, ¿ya? Y para aquellos que no estén pasando por esa situación, pueden rescatar este ahorro y sumarlo a su propio fondo de la AFP, con lo que se suma como aporte a su jubilación. Y esto va a hacer que su jubilación sea muchísimo mayor de la esperada. Además que durante esos 15 años este fondo va a ir creciendo, ganando intereses y reajuste, por lo tanto el monto va a crecer todavía más. Para entender mejor esta propuesta, lo mejor sería trasladarse al año 1981, cuando comenzó el sistema de AFP. Si uno se traslada al año 1981, vamos a ver que el presupuesto de la nación eran alrededor de 533 mil millones de pesos, lo que equivale a 2.500 millones de dólares. Y en UF de la época era el presupuesto aproximadamente equivalente a 444 millones de UF. Los nacidos vivos en el año 1981 fueron alrededor de 250 mil niños. Y si consideramos el 4% de ese presupuesto para ser distribuido en 250.000 cuentas individuales, cada niño nacido en el año 1981 debió comenzar una cuenta de ahorro a su nombre, obviamente con fondos estatales, por un monto equivalente a 77,57 UF. Lo que hubiese sido el equivalente a destinar 19,4 millones de UF para este ahorro, obtenido obviamente a partir de los 444 millones del presupuesto inicial de la nación. Y este aporte, todas las personas nacidas en el año 1981 podrían ya rescatarlo en el año 2031, que es el año en que se cumplen estos 50 años. Al año 2031 se transformarían en alrededor de 2.500 UF. Al día de hoy, estas 2.500 UF son aproximadamente 95 millones de pesos y podemos estimar que al año 2031 sería un fondo cercano ya a los 120, entre 100 y 120 millones de pesos. Por lo tanto, en el 2031 se cumpliría esta condición de que las personas nacidas en el año 1981, cumplida la edad de 50 años, podrían rescatar
este fondo a nombre de cada persona o de cada niño nacido vivo. Y este fondo sería la base sobre la cual les permitiría calcular una pensión mínima y sería el monto al cual se sumarían también sus ahorros previsionales, producto de los años en que ha estado trabajando y que se han hecho o se han pagado sus cotizaciones. Por lo tanto, su jubilación sería a partir de este monto hacia arriba. Así que, ¿cómo entonces funcionaría? De la siguiente forma. Lo veremos a través del ejemplo 1. Una persona que ha ganado el sueldo mínimo y ha trabajado durante 40 años logra reunir un fondo aproximadamente de unos 50 a 60 millones de pesos. Por lo tanto, al momento de cumplir 50 años, lo primero que debería hacer para rescatar este fondo es pagar a los niños nacidos vivos en ese mismo año, vale decir en el año 2031. De acuerdo a nuestros cálculos, al año 2031, esta persona debería destinar 500 F, es decir, un monto aproximado o cercano a los 20 millones de pesos para comprar este bono. Por lo tanto, de su fondo se resta este dinero, por lo cual quedaría con un saldo, si tiene 60 millones ahorrados, quedaría con un saldo en su cuenta de ahorro individual de 40 millones, los cuales obviamente se sumarían al fondo rescatado de 120 millones de pesos, con lo cual haría un fondo total de 160 millones de pesos. Y esos 160 millones de pesos le permitirían obtener una pensión o una renta mensual cercana a los 750.000 pesos. Caso 2. Una persona no pudo ahorrar más que 20 millones de pesos. En ese caso, debe destinar el total del monto ahorrado a la compra de ese bono. Pero eso va a significar que a los 50 años de edad recuperaría un fondo equivalente a 120 millones de pesos, con lo cual estaría obteniendo una pensión equivalente o muy cercana al sueldo mínimo, vale decir, una pensión de 550.000 pesos mensuales. Y también obviamente tenemos el tercer caso, en donde tenemos a una persona, que serían estas personas que hoy día están completamente excluidas y dependen únicamente de los aportes estatales, no teniendo ahorros disponibles de los 120 millones de pesos, que es el monto final en el cual se transformó el ahorro inicial del Estado al momento de nacer, se tendrían que restar los 20 millones necesarios para comprar dicho bono, y eso lo dejaría con un saldo de 100 millones de pesos, lo que al año 2031 lo dejaría con una pensión cercana a los 400.000 pesos, que de todas maneras lo dejaría en una condición mucho más favorable, porque sería el equivalente más o menos al 70% del sueldo mínimo como tasa de reemplazo. Por lo tanto, lo que ocurriría en el año 2031 es que el Estado recauda todos estos pagos de los nacidos vivos en el año 1981 y los vuelve a distribuir en los nacidos vivos del año 2031. Por lo tanto, a este año ya se acaban los aportes estatales y el sistema se comienza a financiar con los aportes de las mismas personas que deben pagar este bono a valor presente, es decir, no considerando todo lo ganado en reajuste y rentabilidad, sino que considerando aquel aporte inicial que debe ser puesto en una cuenta de ahorro individual por cada nacido vivo y que va a generar intereses y utilidades en un periodo de 50 años para esta nueva generación. Y es por eso que nosotros decimos que el aporte del Estado va a ser por una única vez y por un periodo de 50 años,
y que de ahí ya no va a ser necesario sacar dinero del presupuesto de la nación, puesto que esta fórmula se va a ir financiando con la compra de estos bonos de ahorro por las generaciones de cuando haya iniciado el sistema. Parece un periodo largo, esperar 50 años para rescatar este bono, pero si seguimos viendo un sistema de pensiones en el corto plazo, pensando que es algo que se debe solucionar en la inmediatez, no lo vamos a poder resolver nunca. Creemos nosotros fielmente que la forma de resolverlo es precisamente pensando en el largo plazo. Y la forma sería esta, a través de cuentas de ahorro individual que comiencen al momento de que el niño nace, con lo cual le ganamos al tiempo y ya no tenemos que esperar 20 o 25 años que una persona comience a ahorrar, sino que ya tendríamos un monto inicial que durante 20 o 25 años ha estado creciendo permanentemente. ¿Y cuáles serían los beneficios adicionales de este sistema? Que como esto se hubiese repetido año a año, a partir del año 1981, es decir, durante aproximadamente más de 40 años, tendríamos que el fondo de pensiones que administra la AFP al día de hoy sería prácticamente el doble. Es decir, ya no sería el equivalente al 60 o 70% del PIB, sino que este fondo, constituido por todos los ahorros de los trabajadores, sería prácticamente mayor al PIB actual de la nación. Y todos sabemos lo que significa que un país tenga mucho más ahorro en términos de crecimiento, de mejores oportunidades y de mejores empleos. Esta es nuestra propuesta. Creemos que es una propuesta válida para mejorar las pensiones, aunque va a ser de las generaciones futuras. Y obviamente necesitamos tu apoyo para que esta propuesta se transforme efectivamente en un proyecto de ley a discutir en el Congreso. Así que si te gustó, puedes comentar. Estaremos felices también de recibir tus observaciones y tus dudas, y también mucho más felices si nos das tu apoyo. Así que eso sería. Muchas gracias y esperamos en un próximo video también contarte de las otras propuestas que tenemos para que nuestra democracia sea también aún mejor. Muchas gracias.